La lectina vinculada a la obesidad y a la mala salud. Ya hemos hablado de la aglutinina de germen de trigo, WGA, y he explicado que está implicada en la enfermedad celíaca, además de guardar una sorprendente semejanza con la hormona insulina. Analicemos a continuación más en profundidad las acciones de la insulina y los problemáticos efectos que se desencadenan cuando la aglutinina de germen de trigo la emula. Normalmente, cuando el azúcar llega a la circulación desde el intestino, el páncreas secreta insulina a la sangre y ésta se dirige a tres localizaciones principales: las células adiposas, las células musculares y las neuronas. La principal función de la insulina es abrir el acceso para que la glucosa penetre en las células y aporte energía, en particular a tres tipos específicos de células. Uno, en las células grasas o adiposas, la insulina se une a un punto de acoplamiento en su membrana y acciona un interruptor que indica a esa célula grasa que transforme la glucosa en grasa y la almacene. Cuando la insulina ha hecho su trabajo, se separa de ese lugar de acoplamiento, con lo cual el azúcar deja de entrar en las células. 2. En las células musculares, abre el acceso a las células y facilita a la glucosa su entrada a fin de que sea utilizada como fuente de energía. Y 3. Las células nerviosas también precisan de insulina para que la glucosa atraviese sus membranas. El hecho de que las neuronas necesiten glucosa es un hallazgo relativamente nuevo. En la actualidad se sabe que la resistencia a la insulina también se produce en el cerebro y en los nervios, dando lugar a lo que se ha denominado diabetes de tipo 3. Una vez que la insulina se fija a las locaciones apropiadas y libera la información que transmite, las células grasas musculares o nerviosas indican a la hormona que el mensaje ha sido recibido. Dicha hormona abandona entonces el punto de unión, dejándolo libre para que la próxima hormona se fije en él. Los problemas surgen cuando las lectinas imitan a la insulina y se unen a esos puntos de ensamblaje en las paredes celulares. Estas lectinas o bien proporcionan información errónea o bien bloquean la emisión de la información correcta. Para comprender las consecuencias de todo eso, puede uno imaginarse que tras un largo vuelo, el avión en el que viaja debe esperar para colocarse junto a la pasarela por la que salen los pasajeros, por la que se descarga la información, porque hay otro avión ocupándola. Pero supongamos que este avión nunca se desocupa. Entonces, ¿qué? Mientras las lectinas continúen ocupando la rampa, la transmisión de mensajes queda interrumpida o silenciada indefinidamente. Veamos ahora lo que sucede cuando la lectina aglutinina de germen de trigo se fija a cada uno de los tipos de puntos de ensamblaje de la insulina. 1. En el caso de la membrana de una célula grasa, la aglutinina de germen de trigo se fija a ella de manera permanente y continúa impartiendo a la célula instrucciones para que elabore grasa ad infinitum, es decir, infinitamente, a partir de cualquier azúcar que se halle en su entorno. Pensemos en eso. Si viviéramos hace 8 milenios, cualquier compuesto vegetal que pudiera potenciar nuestra capacidad de acumular grasas a partir de las escasas calorías disponibles sería un magnífico recurso. Pero eso ya no supone ventaja alguna, y las lectinas, como la aglutinina de germen de trigo y muchas otras presentes en todos los cereales, no hacen más que potenciar la acumulación directa de grasa en las células adiposas. Cuando la aglutinina de germen de trigo se une a una célula muscular,
también queda permanentemente fijada a los receptores de insulina, aunque en este caso se registra el efecto contrario. La aglutinina de germen de trigo impide que la auténtica insulina se fije a la célula, igual que el avión que ocupa el lugar del avión recién aterrizado impide que los pasajeros puedan desembarcar. La consecuencia de eso es que el músculo no puede obtener glucosa, sino que ha de recurrir a una célula grasa en espera, en la que la aglutinina de germen de trigo bombea azúcar continuamente. No resulta sorprendente que los antiguos pobladores de nuestro planeta estuvieran mucho más musculados antes de la introducción de los cereales y las legumbres en la alimentación humana. Basta echar una ojeada a cualquier antiguo fresco o estatua egipcia, posterior en consecuencia a la revolución agrícola, para comprobar que representan a personas delgadas, pero no musculosas. Por otro lado, el mimetismo con la insulina es la verdadera causa de la pérdida de masa muscular que experimentamos al envejecer. Cuantas más lectinas comemos, mayor es el número de receptores de insulina de nuestros músculos que están ocupados por aglutinina de germen de trigo y otras lectinas, y en consecuencia, mayor es también la degradación del tejido muscular. Cuando la aglutinina de germen de trigo y otras lectinas se unen a los receptores de insulina en las células nerviosas y las neuronas bloquean la entrada de azúcar en ellas. Es el número 3. Al no llegar azúcar a las neuronas, el hambriento cerebro demanda más calorías. Si los receptores de insulina están bloqueadas por la aglutinina de germen de trigo, se siente hambre, se tiende a comer más para poder contarse entre quienes están mejor preparados cuando llegue el crudo invierno. Eso podría resultar de utilidad en el pasado, a corto plazo, a fin de favorecer la supervivencia inicial del género humano. Sin embargo, cuando el proceso se prolonga, cada vez más aglutinina de germen de trigo y otras lectinas se unen a los receptores de insulina en el cerebro, provocando la muerte de células cerebrales y de células de los nervios periféricos, con lo cual se multiplican los casos de demencia, enfermedad de Parkinson y neuropatía periférica. El resultado acumulado de todo eso determina pérdida de masa muscular, agotamiento de las células cerebrales y nerviosas y sobreabundancia de grasa. ¿Te suena? Recientemente he podido comprobar que las lectinas ascienden por el nervio vago desde el intestino al cerebro y pueden depositarse en la sustancia negra, el centro de distribución del cerebro, cuyo deterioro es la causa de la enfermedad de Parkinson. Eso explica el motivo por el cual, según se especifica en un extenso estudio desarrollado en China, los pacientes que se habían sometido en los años 60 y 70 a una operación denominada vagotomía, en la que se resecaba el nervio vago para tratar las úlceras, presentaban una incidencia menor en un 40% de casos de enfermedad de Parkinson que los pacientes de control de la misma edad. En estos casos, las lectinas no alcanzaban al tejido cerebral con facilidad y, en consecuencia, no inducían tanto daño en él. Asimismo, el proceso explica la razón por la que el parkinsonismo es más común en vegetarianos, ya que estos consumen más vegetales y, por lo tanto, ingieren más lectinas. Recordemos que las plantas no hacen más que cumplir con su objetivo: librarse de predadores y ataques no deseados,
incluidos los de los seres humanos. Resumiendo, en tiempos remotos, cuando la comida escaseaba, la ganancia de peso derivada del consumo de las lectinas contenidas en los cereales y las leguminosas suponía una notable ventaja. Pero en la actualidad, ese mismo proceso tiene repercusiones que van en contra nuestra. Analicemos a continuación la segunda manera que tienen las lectinas de actuar tanto en nuestro favor como contra nosotros. Preparándose para la guerra. Ya he indicado con anterioridad que mis pacientes que necesitaban recuperar parte del peso perdido recurrían a alimentos que contenían cereales y legumbres. Sin embargo, al hacerlo, en la mayor parte de los casos, sus marcadores inflamatorios comenzaban a elevarse. ¿Facilitaba esa inflamación que volvieran a engordar? Recordemos que los LPS, lipopolisacáridos, endotoxinas y las lectinas actúan como invasores extraños que hacen que los receptores tipo TOL, TLR, alerten al organismo, avisándole de que se está produciendo un ataque para que entre en modo de combate. Durante un enfrentamiento bélico, las tropas deben estar bien alimentadas para combatir al enemigo, por lo que en ocasiones es necesario racionar la comida a los no combatientes. Puede decirse que los leucocitos y el sistema inmunitario son la fuerza de choque, mientras que los músculos son los civiles que se quedan en casa. Al hacer que las células musculares y cerebrales sean resistentes a los efectos tanto de la insulina como de la leptina, que es la hormona que produce sensación de saciedad, las calorías son desviadas desde los músculos y el cerebro, a fin de garantizar que haya un abastecimiento de energía suficiente para los leucocitos que luchan en el frente. Por otro lado, cuando la guerra está en su curso, el organismo envía señales para que se consigan más calorías destinadas a cubrir el esfuerzo bélico. Cuanto mayor es la cantidad de lectinas procedentes de los cereales y las legumbres que se ingiere, más hambre se tiene. Esa es la clave. No se es resistente a la insulina y a la leptina porque se tenga sobrepeso. Más bien, se tiene sobrepeso porque el cuerpo está en guerra y está ahorrando calorías para combatirla. Se trata, pues, de un planteamiento por completo distinto al que el saber popular considera como la causa de que engordemos. Pero si el cuerpo siente que no está en estado de guerra, al no percibir en su interior la presencia de lectinas o de LPS, lipopolisacáridos, que son las endotoxinas, no hay motivo para acumular calorías, sea mediante reservas de grasa, sea ingiriendo más comida. No es de extrañar que hace 50 años, cuando nuestros cuerpos no estaban en permanente estado de guerra, casi todo el mundo estuviera delgado.